Buenos días. Buenos días. ¿Revisaron el Buenos ejercicio de días. ayer o lo miramos? ¿Lo miramos? Sí, profe, hay una parte que quedé como en duda. ¿Qué parte sería? No. Este. Ok, ¿qué parte? Ya lo último, cuando lo estábamos resolviendo. Carajo. Hay un pequeño problemita acá. A ver si lo vieron. ¿Cuál? No. La longitud de arco es igual al radio por el desplazamiento angular. Por eso cuando yo derivo esto me da la velocidad. Y cuando yo derivo el desplazamiento angular me da la velocidad angular. Y miren qué ecuación escribí arriba. Ah. No me di cuenta ayer. Fue solo porque lo acabo de hacer con el otro grupo y ahí sí lo terminamos que me acabo de dar cuenta. Bueno, ya corregimos eso una vez. Quedaría así, ¿no? Ok, ahorramos esta parte. Ahora sí. O sea que me queda desplazamiento angular, tomamos este desplazamiento primero, me va a quedar la relación con el radio 1, recuerden que era la pequeñita, me va a quedar acá D sobre R1, D sobre R1 igual a H sobre R2, por lo tanto D es igual a R1 sobre R2 por H. Y me cambia bastante, o sea, estos términos están al revés. Esos tres. Y los comemos de una vez. Ustedes escucharon ayer al final de la clase, la persona que estaba hablando era una profesora, ¿cierto? Me da la impresión. Pues ella No, no habló, ella solo escribió. ¿Sí? ¿Ella no habló? escribió. No habló. Escuché como una mujer al final. No. Lo que sí escribió y mandó un PDF. Siempre lo manda, ya no es la primera vez que lo envía. Ja. Sí, ¿no se han dado cuenta? Ella lo manda varias veces. O Pero él. uno lo intenta descargar y no deja Zoom. Es donde dice que debo salir 15 minutos antes de la clase. De que termine. Eso le iba a decir. Sí. Sí, es ese PDF. Ok. Y acá. Esto es R1 sobre R2 también. Ya lo borro. De hecho, hagamos esta operación de una vez, ¿no? O sea, aquí tengo una resta entre dos cosas, o sea, R2 va a ir a multiplicar a la masa 2 y me va a quedar todo en términos comunes de R2. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Buenas. Sí, señor. Bueno, listo. O sea, a lo que me refiero es, para no dejar eso ahí, me queda acá R1, R2 y el que está abajo como término común, que es R2. Porque R2 lo puedo llegar a sacar acá a un lado. ¿Listo? Este está mal, por supuesto. Es S igual a R por delta de teta. Por lo tanto, delta de teta es igual a S sobre R. Bueno,
Aquí habíamos quedado en esta parte en que íbamos a dividir sobre 2 veces delta de teta. Y aquí yo tengo que escoger cuál delta de teta voy a utilizar, porque miren que yo tengo dos, ¿sí? Este es delta de teta a ambos lados de la igualdad. O sea, tengo aquí D sobre R1 o H sobre R2. Pero como yo ya reemplacé D, me quedó todo en términos de H. Por lo tanto, yo debería reemplazar por H. Y H es H, perdón, delta de teta en ese caso sería H sobre R2. Entonces aquí voy a reemplazar por ese valor para obtener alfa. ¿Listo? Me refiero es, voy a tener aquí, voy a sacar, esto lo voy a sacar aparte, voy a tener 1 por 2 y delta de teta, que delta de teta en este caso va a ser h sobre r2, pero lo tenemos abajo, pues me va a quedar h y r2 arriba. ¿Listo? Y ahora si multiplicamos esto, que es básicamente este término, lo que acabo de escribir, por omega cuadrado, que es lo que tengo arriba. Bueno, igual les hubiera quedado extraño si no se paraban a revisar la parte anterior. Bueno, aquí puedo llegar a eliminar H y puedo llegar a eliminar R2. Ah, entonces también. Esto, o sea, me va a quedar lo que tengo a la derecha multiplicado por G. Y eso es alfa. Así. ¿Listo? ¿Qué tanto quedó diferente con el otro? Creo que está igual a la respuesta. Ah, me comí el G. El G. Listo. Ahí está. Sí, está idéntico. Las otras formas de hacer ese tipo de ejercicios. Por segunda ley de Newton, es decir, utilizando sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques, utilizando la relación de torques externos con momento angular, o sea, la sumatoria de torques externos es igual a la derivada de momento angular con respecto al tiempo, y por conservación de energía mecánica, que es esta. Tres formas de hacer el mismo tipo de ejercicio y da bastante similar. Este ejercicio de pronto queda un poco más largo porque aquí de una me están preguntando en la aceleración, pero yo ya debería haber acabado acá si fuera la velocidad. Acuérdense que con la energía yo tengo acceso al punto medio, ¿no? No tengo acceso ni a la posición, que podría llegar a tenerlo con cinemática, o a la aceleración, que lo tengo con segunda ley de Newton. Aquí me quedo en la mitad y la mitad de velocidad. Entonces tengo que hacer la conversión de velocidad en aceleración. De pronto un poco más largo esa parte, porque si no, mi ejercicio hubiera terminado ahí en la primera línea. Entonces sería básicamente así de largo. No es mucho. Listo, entonces si el ejercicio me pregunta en velocidad, yo creo que lo más sencillo sería por energía. Si me pregunta aceleración, por cualquiera de los otros dos métodos, depende de cuál se siente más cómodo. Por segunda ley de Newton, que casi que es transparente, pero pues tiene que tener 2, 3, 4 ecuaciones, o por suma de torques externos igual a cambio de momento con respecto al tiempo, que es solamente una. Pero la complicación es sacar esos torques externos de manera adecuada. Si usted la embarra sacando los torques externos, no le va a dar nunca. ¿Listo? Una sola ecuación, pero que requiere más detalle, n ecuaciones, una por cada cuerpo, o trabajo y energía. Ahí está el veneno. Lo que refiero es que los ejercicios se pueden hacer de cualquier manera, pero pues cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Normalmente la más sencilla de todas es esta, la sumatoria de torques externos, pero más como con práctica. Es la más sencilla, una sola ecuación y sale. La más. Bueno, ahí les dejo el dato. Okay. Bueno, de hoy.
18. Listo. ¿Cómo tratamos nosotros ahora el movimiento de un cuerpo rígido, ya que estamos mirándolo desde el punto de vista energético? De hecho, no, como cualquier clase de análisis. No estoy mal en la de. ¿La D? ¿Esta? Sí. Acabamos de hacer uno donde no es conservativo. Acabamos de hacer uno donde es igual al trabajo externo que hace una fuerza de fricción. O sea, no siempre me cumple porque no todos los sistemas son conservativos. Es que pues, pensé que el trabajo se volvía, pues, pasaba de energía cinética a energía traslacional, Profe, ¿no sería a la D? energía rotacional. ¿No Pues sería en cuál? sí sería la... Ay, perdón. Pero esperen, a ver, de la A, aquí falta energía potencial. Como una superposición de la altura en la que se encuentra el objeto, creo que se me está hablando de energía potencial y la velocidad angular del mismo, entonces me faltaría la cinética traslacional. ¿Sí? Y del último, conservativo y no conservativo, porque o sea, falta los sistemas que tienen un trabajo externo, que tienen un torque externo, que tienen momento angular, bueno, el momento angular externo, pero podemos llegar a hablar del momento angular inicial y final. Entonces ahí sí podemos llegar a hablar de conservativo. Pero si no, entonces es igual a los torques externos de nuevo. Pero siempre en cualquiera de los dos lo estamos asociando como dos cosas. ¿Sí? Cuando tenemos un movimiento general de un cuerpo, porque un cuerpo puede llegar a ser, de hecho un cuerpo puede llegar a ser dos cosas, tres cosas, perdón. Un cuerpo se puede trasladar, eh, puede rotar y se me olvidó la tercera. Bueno, pasa que esta no es para el cuerpo rígido. No, no se puede deformar. Eso. No puede hacer más. ¿Listo? Un cuerpo se puede trasladar alrededor de un eje o se puede mover alrededor de una línea o una curva y también puede llegar a rotar sobre su propio eje o alrededor de otra cosa. Y el movimiento de traslación, cuando un cuerpo no rota, igual sigue siendo, puede llegar a ser una rotación alrededor de otra cosa. O sea, puede ser la luna, por ejemplo. Aunque la luna es un mal ejemplo, porque la luna siempre está mirando a la Tierra, ¿no? O sea, la luna está girando alrededor de la Tierra, se está trasladando, pero ella está también rotando de manera que la cara brillante siempre nos esté mirando, que la llamamos, y la cara oculta, la llamamos así porque nunca la vemos, siempre está detrás de la Tierra. Están acoplados. Pero la Tierra con respecto al Sol sí no hace eso, no están acoplados de esa manera. O sea, la Tierra, aparte de que se mueve alrededor del Sol, también rota sobre su propio eje y lo hace de cierta forma en la que nunca vamos a tener el Sol de frente. No hay un lado oscuro de la Tierra. ¿Listo? Entonces, todos estos movimientos de traslación es básicamente los movimientos que nosotros ya habíamos descrito antes. Fuerza centrípeta, pues, movimiento circular o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, etcétera. Y los movimientos de tipo rotación es lo que estamos viendo ahora, con aceleración angular, velocidad angular, momento angular, los torques y ya. Con esos dos podemos llegar a describir un objeto rígido. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué opinan de la segunda? Para demostrar la expresión de energía cinética de un cuerpo rígido se parte de la energía cinética de una partícula medida por un observador inercial ubicado en el origen del sistema de coordenado. ¿Cómo se relaciona esta energía con la del centro de masa?
O sea, esto habla más que todo del video. ¿No era por medio de la suma de todas las partículas? Sobre todas las partículas. No, en el video que ustedes vieron era diferente. O sea, con esta sumatoria de todas las partículas yo puedo llegar y transformar de la energía cinética translacional, cuando yo tengo un movimiento circular, pasar a la energía cinética rotacional. Eso sí lo puedo llegar a hacer. ¿Sí? Pero en el video lo que ustedes les mostraban era cómo pasar de una partícula que tiene o un sistema que tiene las dos. O sea, que tiene aquí una velocidad, pero es de su centro de masa. ¿Listo? Y cómo yo, con algunas ecuaciones de posición y velocidad relativa, puedo llegar a pasar a una energía cinética rotacional. De hecho, un cuerpo puede llegar a tener las dos, ¿no? Y me dan una relación muy particular. Me dicen, el cuerpo no se desliza cuando la huella que él deja en el piso es la misma longitud de arco que él se desplaza. O sea, cuando se me cumple esto, que la velocidad del centro de masa es igual a el radio que tenga el objeto por su velocidad angular. Y de hecho no viene de ahí, viene de la relación un poco anterior. La longitud de arco o la huella que él dejó fue igual al desplazamiento angular por el radio que tenga el objeto. ¿Listo? Porque ahí le están diciendo en el video que este S, que es la huella que él deja en el piso, es la misma S que él se está desplazando o la misma longitud de arco que tiene sobre la circunferencia. Y si fuera diferente, quiere decir que él se resbaló. Así cuando yo paso un rodillo que tenga alguna calcomanía, no sé, violín, listo, lo paso por la pared. Y si no queda la misma calcomanía, entonces hubo algún tipo de rozamiento. Así un carro pasa por una carretera destapada y no deja su huella tal cual, sino que deja un manchón, fue porque se resbaló. Entonces cuando no se resbala, cuando tiene un movimiento que se dice de rodadura pura, es cuando se cumple esa relación. Miren que hay cosas bastante interesantes de esa rodadura pura. Por ejemplo, ¿cuánto es la velocidad del punto más bajo de la llanta cuando un carro se mueve en una carretera? A 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto es la velocidad del punto más bajo? El que está tocando el pavimento. Ni idea. No. Lo que les acabo de decir. La única forma de que él deje la huella en el pavimento y que no deje un manchón es que ese punto y ese punto específico no resbale contra el pavimento. O sea, el punto de la llanta que está en contacto con el pavimento de un carro que se mueve a 300 kilómetros por hora debe ser cero. Esa es la velocidad que tiene ese punto de la llanta. Así de sencillo. Cualquier Por otro la, punto va a tener velocidad, pero ese punto específico que está en el pavimento no tiene velocidad. Y en un instante posterior, ese punto ya está en otro lado de la llanta, pero el punto que ocupa la posición de la parte más baja de la llanta no se debe mover. Siempre. Debe estar perfectamente quieto con respecto al suelo, es decir, no debe tener velocidad. Y hay otras relaciones que se pueden llegar a encontrar. O sea, la velocidad del centro de masa, bueno, es la velocidad del centro de masa. Por ejemplo, la parte más alta de la llanta va a tener 2 veces la velocidad del centro de masa. No sé si esa parte aparecía en el video que vieron. profe, pero entonces en Mecánica se esos conserva. Eso está. o sea, me hizo acordar cuando los carros que intentan superar la velocidad o sea, la mayor velocidad, Ajá. o sea, en ese momento ya están, o sea, por así decirlo de forma chistosa, ya estuvieran volando en el pavimento, ¿Cómo así? porque como ya no hay, o no, espere. Los que van a la velocidad de sonido o algo así. O sea, sí, autos por, que intentan llegar a la máxima velocidad, a los récords de velocidad. Ok. Miren, aquí podemos llegar a mirarlo así.
hecho, en el video lo muestran un poco. ¿Listo? Le están diciendo lo siguiente. Yo me puedo llegar a parar aquí en tres puntos claves que me interesa llegar a mirar. ¿Listo? Este va a tener una velocidad del centro de masa, porque este también va a tener la velocidad del centro de masa, y este va a tener también la velocidad del centro de masa. ¿Qué quiere decir con este objeto que tiene tres puntos de la misma velocidad? ¿Está rotando? No, solo se traslada. Ajá, este es mi movimiento solamente en traslación. ¿Listo? Ahora, yo tengo acá uno donde la velocidad del centro de masa es igual a cero, pero en este objeto vamos a tener una velocidad angular. ¿Listo? Si me está cumpliendo la relación que yo les decía, donde la velocidad del centro de masa es igual a R por omega, pero ojo, aquí el centro de masa no se está moviendo, yo podría llegar a calcular de hecho la velocidad en cualquier otro punto, porque sí vamos a tener un omega. ¿Listo? O sea, quiere decir que en donde yo ponga el radio, de hecho pongamos esta relación como más general, no tiene que ser amarrado al centro de masa. Velocidad igual a R por omega. ¿Listo? Yo puedo llegar a calcular aquí la velocidad y ya que estamos en un cierto radio, pues yo digo, bueno, esta velocidad, bueno, sí es el centro de masa, de hecho, va a ser igual a la velocidad del centro de masa. ¿Listo? En cualquier otro punto que yo lo calcule, va a ser igual a cero. Es que yo creo que están confundidos por esta notación que estoy colocando acá. Porque a todos lo estoy llamando centro de masa. Vámonos velocidad B. No es más. O sea, este punto es de solamente rotación, este movimiento. ¿Sí? Si solamente en este punto la velocidad es igual a cero, yo puedo calcular la velocidad en cualquier otro punto. Y esta velocidad B, que no la conozco, va a ser exactamente igual a la del centro de masa. Y va a ser igual a la velocidad que va a tener en cualquier punto. Velocidad del centro de masa, velocidad del centro de masa. ¿Listo? Pero a mí solamente me interesan esos tres, el punto medio, el punto más alto y el punto más bajo. El movimiento de rodadura se da cuando esta relación se me cumple perfecta, cuando no tengo ninguna clase de relación adicional, ¿sí? Cuando la velocidad del centro de masa se mueve igual al radio por omega, es decir, cuando yo sumo estas dos, movimiento de traslación más rotación, literal lo estoy sumando, y el resultado es el movimiento que tiene el cuerpo. ¿Qué pasa con estos dos vectores, por ejemplo? Tienen la misma magnitud, pero van en sentido contrario. O sea que ¿cuánto me da la velocidad en el punto más bajo? Cero. Cero. ¿Cuánto me da la velocidad acá, en este punto medio? Donde yo tengo aquí velocidad del centro de masa más cero. Velocidad del centro de masa. Tal cual. ¿Y cuánto me da en el punto más alto? 2 veces la velocidad del centro de Dos masa. veces la velocidad del centro de masa. O sea, usted llega y habla, por ejemplo, de un carro supersónico. Adivine qué punto del carro va a romper primero la barrera del sonido. Las llantas, la parte más alta de las llantas. Las están moviendo a 2 veces la velocidad del centro de masa. Si a usted de hecho lo va a atropellar un carro, por ejemplo, y le pasa por un pie, en teoría a usted no lo está atropellando el carro, a usted le pasó por el pie y si es un carro, un Renault o algo por el estilo, usted no debería sufrir casi que ningún daño. Pero si usted lo coge la parte más alta de la llanta y él va a 40 kilómetros, pues usted lo atropelló o lo golpeó la llanta a 80 kilómetros por hora. Ese es un golpe más considerable. De hecho, cuando yo era niño me pasó un carro por el pie, no me pasó absolutamente nada. Claro, recuerdo por eso. ¿Listo? El problema es cuando el carro y su pie resbalan. O sea, si su carro y su pie resbalan y intentan mandar su pie hacia atrás por acción de la fuerza de acción y reacción, ahí ya puede llegar a haber algún daño. Pero que le pase el carro, la llanta por encima, las llantas de adelante, por ejemplo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Listo? Estos resultados solamente se obtienen cuando se tiene esta relación de que la velocidad del centro de masa es igual a R por omega. No más. Y miren algo chistoso. Yo tendría aquí dos resultados. Es decir, mi eje de rotación ahora es este que tengo aquí, pero solo lo es por un pequeño instante de tiempo.
¿Listo? Ese es mi nuevo eje de rotación. Alrededor de ese eje es que la rueda está rotando, al menos por un pequeño instante de tiempo. No tengo de otra. Entonces yo puedo llegar y calcular ahí varias cosas. O sea, podría calcular, por ejemplo, la inercia. ¿Sí? Porque la inercia en ese punto sería igual a la inercia del centro de masa más la masa de la partícula por la distancia al cuadrado. Y en ese punto, pues es el radio al cuadrado. ¿Ok? Y si yo reemplazo esta inercia en la energía cinética que él va a tener al rotar alrededor de este punto, es decir, cuando la figura hace este movimiento, pero nunca lo va a hacer, ¿no? Ella al instante posterior, usted sabe que la rueda se desplazó, o sea que su eje de rotación cambió y ahora puede llegar a ser aquí en este punto. Luego va a llegar y a ser aquí en este punto, pero cada uno de los puntos está en el piso. Pero no interesa. En ese instante de tiempo, ese es el eje de rotación que ella va a tener y esta es la nueva inercia. Si yo reemplazo este resultado en la ecuación de energía cinética rotacional, yo obtengo el resultado anterior. Esta. ¿Listo? Voy a reemplazar esta inercia aquí. Queda un medio de la inercia del centro de masa por la velocidad angular más un medio de la masa por la posición al cuadrado por omega cuadrado. ¿Listo? Y adivinen qué es omega por r. Y sobre todo en omega cuadrado por r cuadrado. Ahí está arriba. Esto. La velocidad del centro de masa. ¿Sí? Hasta que me queda que la energía es igual a un medio de la inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado más medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y ya, esa es la única cuestión de que haya movimiento de rodadura pura para energía cinética. O sea, a esos que llegaban en el video, o no llegaban allá. No, no, ¿No? señor. ¿En serio? O sea, esta cuestión es la primera vez que la ven. Con esos Profe, sí dos creo que términos. el video de hoy solo explicando ese ejercicio y ya, no tenía nada de teoría. Estaba el video que estaba un cilindro, la velocidad del centro de masa de un cilindro que se deja caer por un plano. Estaban interactuando la traslación y la rotación, pero no explicaba nada de teoría. Es confundido. Pues ese fue el video que yo vi. Esperen. O sea, semana 16. Este ya lo vimos, ¿no? El primero y el segundo. Sí, ayer eran dos. Listo. Hoy es este, tercero. Sí, Movimiento y de ese solo rotación y tiene, traslación de un objeto. solo tiene dos ejercicios y ya. Continuando con nuestro curso de física. Ese es el que yo hice. Sí, esto es. O sea, ahí está rotación, traslación, rodadura. Y aquí de hecho No, creo que profe. ponen la energía total, pero no dicen de dónde la ¿Qué? sacan en esta parte. ¿No? No, yo vi otro, profe, qué pena con usted. Bueno, listo. Estos son los términos, pero aquí lo explican mágicamente. Muestra. Culminan con energías. Lo que no explican es de dónde salen. O sea, esta parte sí, esta parte está correcta. ¿Listo? La longitud de arco, la huella que bajan en el piso, es la misma que él está recorriendo acá. Y de aquí saltan acá. Ya. Sí, solo faltó explicar cómo sacar este pedazo. Eso sale cuando uno llegue y calcula la inercia de nuevo. ¿Sí? Uno dice, tengo mi ecuación de energía cinética rotacional y voy a reemplazar por mi nueva inercia, que son dos cosas aparte. Y vuelvo y reemplazo, o sea, como lo acabo de hacer. Pero bueno. Así que esa parte estaba ahí. ¿No más? Bueno, en fin.
Pero sí, la ecuación que vamos a manejar es esto, una energía cinética para la parte rotacional y una energía cinética para la parte traslacional. ¿Sí? Y la única es que yo a esta velocidad pues le tengo que llamar velocidad del centro de masa, no es otra velocidad diferente. Esas dos ecuaciones me salen de esta relación, solamente me va a cumplir cuando esa relación sea cierta, el resto no. ¿Qué opinan de este? En un movimiento de rodadura pura. Es la D. Ajá, la energía cinética igual se sigue conservando, ¿no? No vamos a tener pérdida de energía cinética. ¿Listo? Profe, una pregunta, por ejemplo, ahí que dice que es cuando no hay fricción entre la superficie, pues también podría pasar, ¿no? Pues no hay fricción, entonces no va a ser que por más que ruede no avance la rueda. ¿En dónde? ¿En la parte 4? Miremoslo. Miremos primero qué es y luego miramos la parte cuando no hay fricción. Bueno, ¿Dónde dice? ¿Cuál es el movimiento de rodadura pura, mejor dicho, en el cuarto? él se dice es cuando no hay fricción entre la superficie y el cuerpo rígido. Listo. Ok. ¿Qué pasa si no hay fricción en el movimiento de rodadura? De hecho. O sea, el movimiento de rodadura es curioso porque hay una fuerza de fricción y esa fuerza de fricción, de hecho, está haciendo torque sobre la superficie, sobre la figura. Pero ese es el torque que está generando todo el movimiento. O sea, siempre que yo tengo este tipo de movimiento, lo podemos llegar y mirar el torque que está haciendo, en qué dirección iría y en qué punto de aplicación. O sea, tiene que ir hacia atrás del movimiento, ¿sí? Este sería el torque que está haciendo y este torque lo hace la fuerza de fricción. Porque al aplicarse a una cierta distancia, R, un cierto radio, ese torque que estamos haciendo acá es lo que me genera que él tenga una aceleración angular, es decir, una velocidad angular, que haya movimiento. O sea, aquí es un caso curioso porque es la fuerza de fricción la que está en contra del desplazamiento del centro de masa, pero mire que está a favor del desplazamiento de todas y cada una de las partículas. O sea, la partícula a la que se le hizo esa fuerza de fricción, luego en un instante posterior de tiempo va a estar acá, luego va a estar acá, luego va a estar acá. ¿Sí? O sea, es una fuerza de fricción que no se opone al movimiento, es una fuerza de fricción que es necesaria para que haya movimiento. Si esa fuerza de fricción no existe, el cuerpo no se va a desplazar. ¿No? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando usted acelera un carro en el hielo. Exacto, No, sin fuerza de fricción el carro no va a moverse para ningún lado. Lo único que va a hacer es patinar. Tú lo que necesitas es tener una fuerza de fricción de la rueda de la superficie para que haya movimiento, no es opcional para nada. ¿Listo? pues, listo. Bueno, ¿qué opinan de...? Entonces, ¿cuál sería el cuarto? Pues no sigue siendo la D porque aunque no haya fricción, pues se puede decir que no hay fricción porque no hay movimiento, por ejemplo. Ajá, sí, el carro va a rodar sobre la superficie, pero no se va a deslizar. Bueno, aunque también aquí hay uno que podría llegar a ser cuando una fricción hace que el cuerpo rígido ruede y se desplace. Es el único torque que está haciéndose sobre el cuerpo, la fuerza de fricción. Y también se puede descomponer en traslación y en rotación, ¿no? Ya lo hemos visto de antes. Yo creo que sí, la más exacta es la D, cuando un cuerpo rígido rueda sin deslizarse. ¿Ok? Porque nosotros siempre podemos descomponer muchos sistemas en traslación y rotación aunque no estén acoplados. Aquí lo único bueno es que están acoplados por esta ecuación de nuevo, velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Es la única ecuación que me está acoplando las dos cantidades. Solo porque aquí tenemos que no es cualquier punto de la velocidad, es la velocidad del centro de masa.
¿Listo? Y ya, no ponemos más. Listo. ¿Qué cantidad se conservaría en el movimiento de rodadura pura? Ya no lo miramos. Sí, eso porque está acá. Bueno, la energía cinética, ¿no? De hecho, la energía mecánica también se conserva. La energía mecánica completa se debería conservar. Que no vamos a tener alguna pérdida de energía. De hecho, la fuerza de fricción ahí no está haciendo un trabajo sobre el cuerpo. Porque de hecho podemos llegar a mirar cuánto es el ángulo entre las dos, ¿no? Para evaluar el trabajo. O sea, esta fuerza de fricción no me va a generar ningún trabajo sobre el desplazamiento del cuerpo. Ni me ayuda ni me perjudica. Solo necesito que ella exista y que haga que este punto sea estático. Este punto específico sea estático. Y mientras este punto específico sea estático, voy a tener el movimiento en todos los demás puntos, excepto en este. ¿Listo? Es un poco extraño. Okay. El momento angular no se conserva. O sea, en... Aquí hay torque externo. O sea, hay un torque externo y debería haber un momento angular externo. La energía mecánica se conserva, pero el momento angular no creo que sea igual a cero porque hay un torque. La fuerza de fricción igual me está haciendo un torque. Y es una fuerza que está en dos superficies, en la superficie y está en la rueda. Entonces, si yo considero solamente la rueda, está entrando una fuerza que me está haciendo torque sobre el sistema. Sí, claro. ¿Qué opinas de la primera? ¿En qué caso no se cumpliría este movimiento que acabamos de describir de rodadura pura? Cuando exista la fricción, por ejemplo. Cuando existe la fricción. No, la fricción siempre va a estar. Pues me refiero al caso en el que la fricción entre la llanta y el suelo, pues, Que sea muy pequeña, sí. ajá. Y que no sea suficiente. Tal cual. Sí, en el caso cuando, o sea, el caso cuando la huella que queda en la superficie, pongamos acá superficie, no sea igual a la que queda de arco, o sea, es decir, que no podamos llegar y tener esta relación y llegar y derivarlo con respecto al tiempo y obtener esta ecuación, ya no estamos hablando de un movimiento de rodadura. ¿Listo? Porque la longitud que quede en la superficie debe ser la misma longitud que se recorra en el arco, sobre la circunferencia. Si no, no podemos llegar a tener ese tipo de movimiento. Así de sencillo. Podemos llegar a tener uno que sea más rápido, o sea, que esté patinando hacia adelante o que esté patinando hacia atrás. Es decir, que no vaya a tener el agarre suficiente. Entonces ahí ya deberían darme a mí un dato adicional. En el movimiento de rodadura pura a mí no me interesa. Yo conozco la velocidad del centro de masa o conozco la velocidad angular, pero no necesito conocer nada más. Absolutamente nada más. ¿Listo? Mientras que si están desacoplados, pues yo necesito, de pronto la ecuación no va a cambiar mucho. Solamente que aquí ya no es la velocidad del centro de masa, es cualquier velocidad. Pero entonces yo necesito dos datos. Necesito la velocidad angular a la que se mueve la rueda y necesito la velocidad del centro de masa con el que se desplaza. Porque ya debe tener alguna relación diferente entre las dos. Por ejemplo, si me dicen a mí que la velocidad del centro de masa es la mitad de R por omega, pues eso es un dato. Que me digan que sea la mitad, que sea aquí un medio. ¿Listo? Ya es un dato. Es que se está desplazando, o sea, que está girando el doble de lo que se está desplazando en su centro de masa. Está patinando. Eventualmente está patinando.
¿ok? O que se mueve aquí como 2 veces. Entonces ese se está moviendo hacia la derecha, pero algo lo está haciendo que él se mueva mucho más. Entonces está en el piso, podría parecer que está patinando hacia el otro, no, no está patinando hacia el otro lado, pero se está moviendo mucho más rápido de lo que está avanzando la rueda. ¿Listo? Podría haber una relación de estas y se podría diseñar un ejercicio de ese tipo, pero entonces ya no me cumple la relación de abajo, que simplemente me están dando aquí una diferente. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sería la expresión para el torque y el momento angular de un cuerpo rígido que rota y se desplaza al mismo tiempo? De hecho, ya lo vimos acá. ¿Sí? Aquí el único torque que tenemos es el de la fuerza de fricción. No podemos hablar de otro. Eh, Vamos a mirar el movimiento que va a ir en esta dirección. Bueno, igual no necesitamos llegar y definir un movimiento. Vamos a calcular el torque como tal. ¿Ese torque de la fuerza de fricción será positivo o negativo? R cruz F de fricción. ¿Qué opinan? Negativo, profe. Negativo, ¿cierto? Incluso Sí, negativo. si les Va entrando. cuesta poner la mano en esa dirección, es como la pueden poner en cualquier otra. O sea, pueden rotar el sistema y me va a seguir cumpliendo, ¿no? Yo tengo a R cruz F en cualquier dirección y va entrando al tablero siempre. O sea, esto me iría, si lo hacemos en este sistema de referencia, XY y sería K entrando, saliendo, sería el menos K. ¿Listo? R, la fuerza de fricción. Uy, esperen, yo creo que le sigo colocando una fuerza de fricción con K. Qué pena. Les acabo de decir todo lo contrario. ¿No? Les dije que era una fuerza de fricción estática. Ese punto no se está moviendo. Esto va a quitar la regla. Listo, en dirección de K. Bien, lo que quiere decir que ese torque me va a inducir un movimiento de I y alfa. ¿Listo? Que también es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo, o sea, si lo quieren calcular. Y es acá donde yo les digo, es inercia, pero alrededor de qué punto? Es la inercia alrededor de este punto que tenemos acá. Este. El centro de masa. No, abajo, porque ese es el punto donde estábamos nosotros rotando. Sí, donde actúa la fricción, ¿no? Ujú. Ah, no, perdón. Me acabo de decir, sí, alrededor del centro de masa. Sí, alrededor del centro de masa. Ya. Qué pena. No, si tuviéramos si analizáramos esto desde el punto de abajo con torques, diríamos que ese torque no me está haciendo nada sobre el sistema. ¿Listo? Pero no, sí, aquí ya tenemos un torque. Y ese es el único torque que está haciendo sobre el sistema. Bueno. ¿Ya se acuerdan cuál es ese péndulo? ¿Cómo, profe? ¿Ustedes conocen ese péndulo? No, yo no. No. No, profe. Ese ya lo hemos visto nosotros en las applets. Pero me parece raro no haberlo visto acá. Ah, no, ese péndulo nosotros no lo hemos visto.
Ah, es el que va girando y va subiendo y vuelve y gira y va bajando. Algo así. Revisen en internet ese péndulo y de pronto lo hablamos un poco en la siguiente clase. ¿Listo? Este péndulo de Wilberforce. Revísenlo igual, también voy a mirar si hay alguna app o algo por el estilo para llegar y revisarlo rápidamente. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. tenemos hasta acá por hoy. Vamos mañana. No, mañana no. El jueves y el Jueves. viernes. Listo, profe. Bueno, de este tema falta hacer unos ejercicios, pero casi que nos queda un solo video. Entonces acabamos ese video y ahí miramos qué dudas o ejercicios hacemos adicionales. Bueno, gracias por venir. Listo, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, está muy bien. Luego.